Más que en la primera, en la segunda, eso ocurre en el reinado milenial. Eso es descrito en Isaías y la descripción que hace del reinado milenial, ahí es donde también dice de que no habrá niño o que el niño morirá de 100 años y no habrá anciano que cumpla sus días. Y dentro de esa descripción también dice que el león comerá paja como el buey y que el niño, ¿cómo se llama?, jugará con la serpiente. Entonces habla de que se va a terminar que no va a haber ya peligro, ¿cierto?, en la naturaleza. Van a haber cambios en la naturaleza. ¿Me entiendes? Porque, a ver, Dios no va a restaurar las cosas eh, al original donde estaba Adán, sino que Dios va a hacer algo mejor. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, a veces se dice de que Jesús vino a restaurarnos a la imagen de Adán. No. Pablo habla de que Adán es el primer hombre, pero que nosotros somos transformados a la imagen del segundo, que es Jesucristo, que es mejor que la condición de Adán. ¿Me entiendes? Entonces, tampoco va a restaurar la tierra como estaba en los tiempos de Adán, sino va a ser algo mejor. Por eso que finalmente dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo que usted dice en particular se refiere al reinado milenial, que van a haber cambios en la naturaleza. Claro, incluso dice que ahí que las naciones tendrán que ir por lo menos una vez al año o cada cierto tiempo a rendir tributo, homenaje a Dios en Jerusalén. Sí, y va a haber un gobierno, y ese gobierno sobre las naciones va a ser un gobierno teocrático. Ya no va a ser que cada nación se va a autogobernar sola, como es hasta hoy en día. Va a ser un gobierno teocrático, y los que van a gobernar sobre las naciones son los que participen de la primera resurrección. Pero antes de terminar, porque las escrituras los nombra, ¿cierto?, a los que van a estar, a estos santos que van a resucitar. Cuando hace una descripción de, ¿cierto?, el milenio, los nombra como enseñadores de las naciones. ¿Entienden? Ellos van a enseñar y van a impartir enseñanza y justicia, dice, para siempre. Entonces, ese gobierno se va a mantener no solamente en el reinado milenial, sino hay muchos pasajes que hablan de que es para siempre, como lo que nosotros vimos de que las promesas van a heredar la tierra para siempre. Por eso también que en las escrituras muchas veces habla del lloro y el crujir de dientes, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, porque ¿cómo usted entiende, por ejemplo? Porque la mayoría de los pasajes que hablan sobre el lloro y el crujir de dientes hacen referencia a la ira de Dios. O incluso en ciertos contextos podríamos entender que se puede referir al lago de fuego y azufre. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en la parábola de los talentos, son 3 siervos de Jesucristo. Bueno, cuando él habla de la parábola, son 3 siervos del Señor, el Señor se va y vuelve, y a los 3 el Señor le dio talentos, ¿cierto? Al que lo multiplicó lo puso sobre 10 ciudades, al otro sobre 4, y al que no hizo nada con el talento que tenía, lo dice que vaya para afuera, ¿cierto? Allá será el lloro y el crujir de dientes, quítenle lo que tiene y denle el talento que tenía al que tiene 10. Entonces, usted diría, pero esa es una persona salva. ¿O será un inconverso que estaba entre medio de la iglesia? Porque si es una persona salva, a la cual Dios le dio talento o dones, y la confianza de administrarlos, ¿cierto? Difícilmente Dios se la dará a un impío, ¿cierto? Pero si usted supone que es un impío dentro de la iglesia, así como Judas, aunque Judas es llamado hijo de perdición, que fue justamente que para el momento que el Señor Jesucristo tenía que ser entregado. Entonces sí podemos entender de que al ser echado afuera es el día de la ira. Pero nos encontramos con muchos pasajes donde Jesús dice eso, haciendo referencia al juicio no sobre los impíos, sino al juicio de la iglesia, de los siervos de Dios, de los siervos buenos y los siervos malvados, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa en ese sentido el lloro y el crujir de dientes? Por eso que es importante de que Dios dice para siempre, muchas promesas. Entonces el tema está que perdiste tu oportunidad de gobernar con Jesucristo para siempre.
Y por eso que es el lloro y el crujir de dientes, porque ya es para siempre. Ya no hay una oportunidad como ahora, por ejemplo, que yo puedo intentar un ministerio, ¿cierto? Y puedo fallar porque me equivoqué, pero aprendí la lección y Dios me puede restaurar, me puede volver a levantar, como pasa. Ahí ya, si no, si no tomaste lo que Jesucristo te dio para ti, por eso que dice será el lloro y crujir de dientes, porque eternamente, ¿cierto? Aunque vas a ser salvo, vas a estar dentro del reino de Dios, vas a tener una parte en el reino de Dios probablemente, vas a gozar del reino de Dios en la eternidad, pero vas a saber eternamente que pudiste haber estado en el lugar que Dios te dio y ya no puedes llegar ahí. Por eso que es importante, es relevante, porque voy a perder esa eternidad por un trabajo, por un estatus social, porque quiero una mejor casa, porque quiero un mejor auto, porque no quiero dar el brazo a torcer porque tengo miedo a que si sirvo a Dios pase esto o pase aquello. ¿Me entienden? Entonces voy a perderme y voy a vivir en ese lloro y crujir de dientes porque Dios me tenía predestinado a una cosa así y no la alcancé por algo temporal. Entonces por eso que es necesario muchas veces predicar sobre estos temas como lo dice la Biblia. Por eso que yo les dije claramente, los que no tienen estos requisitos que dice la Biblia no van a participar de la primera resurrección. Y no es como algo condenatorio, aunque sé que con el tono de mi voz suena así, pero no es algo condenatorio, sino es un llamado de parte de Dios a que tenemos las herramientas para llegar a esa instancia, porque Dios quiere. Acuérdense que, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice que a vuestro Padre le ha placido darnos el reino, o sea, para reinar con Jesús. Él quiere hacerlo, está a su disposición. Si usted quiere, si usted se arrepiente, usted dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo talento, no tengo confianza en mí mismo, no tengo absolutamente nada? ¿Qué voy a hacer yo, cierto, con los que saben harto de la Biblia y hablan y yo apenas entiendo? Entonces, usted tiene que decir, bueno, yo tengo que confiar en Dios, porque Dios tiene la disposición. Si yo me dispongo como un niño para creer, para dar paso por paso, Dios me va a poner en el lugar que Él quiere ponerme. Pero para eso requiere fe. Entonces, a eso muchas veces se refiere el para siempre. ¿Entienden? Que también vamos a llegar al tribunal de Cristo y como dice Pablo, cada cristiano va a ser juzgado si con lo que Dios le dio hizo bien o mal. El tema está que muchas veces yo pienso que el mal es que hice cosas malas en contra de la gente, pero el mal para Jesucristo es desobediencia. No hacer las cosas como Él quiso que las hiciera. Por ejemplo, cuando Él dice, en aquel día llegarán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, etcétera, etcétera. Y Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces te dirá, pero ¿cómo hacedores de maldad si predicaron, trabajaron, ¿cierto? Por el reino. ¿Por qué? Porque Él está preocupado de la obediencia, que las cosas se hagan como Él quiere que la haga. En el matrimonio, en mi casa, en lo que hagamos como familia, en la proyección de vida que tengo. Porque yo puedo servir al Señor, pero lo puedo servir para autosatisfacerme. Y de eso está lleno, que se autoproclaman siervos. ¿Me entienden? Dígame. Claro, dice, no hubo lugar para el arrepentimiento. Ahí no sé, pero sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé si es Pedro el que lo pone como ejemplo o Pablo, ¿cierto? De que justamente también, como usted dice, de que no vaya a ser de que después no haya lugar para, ¿cierto?, el arrepentimiento. Pero lo que vivió Saúl, él nunca vendió su primogenitura porque era algo que no estaba en su poder hacerlo. Porque la primogenitura es un derecho dado por Dios, que ni siquiera es un derecho que Dios le daba necesariamente al que nacía primero. Tenemos el ejemplo de, ¿cómo se llama?, Abraham con su primer hijo, que no es Isaac. Pero Dios le dice, en Isaac yo voy a cumplir la promesa. O sea, él se lleva la primogenitura. Isaac, después, él tiene 2 hijos, como ustedes bien saben. Entonces,
dentro de sí no es que Dios dijo, Esaú vendió su primogenitura, por lo tanto le voy a dar la primogenitura a Jacob, porque él la vendió. No es algo que estaba en su potestad. Por eso que Pablo explica de que Dios ya lo había predestinado desde antes. De adrede, el mayor servirá al menor, dando a entender claramente que la primogenitura se la iba a dar a Jacob, independientemente de lo que pasara. Por eso de que Jacob y su mamá fallaron grandemente, porque deberían haber confiado en Dios. Es que él tenía que arrepentirse de haber menospreciado la primogenitura, porque él era el primogénito por derecho y probablemente Dios lo hubiese bendecido grandemente. ¿Me entiendes? Pero el pecado que dice en la Biblia que cometió Esaú no fue vender la primogenitura, sino dice, así menospreció la primogenitura Esaú. Menospreció lo que venía de Dios. Ese fue el pecado, pero él no tenía ninguna potestad de lo que Dios ya había predeterminado. ¿Entiendes? Ni aún Jacob se ganó la primogenitura por todo el engaño que hizo. Fue todo innecesario y que tuvo un costo terrible. Más de 20 años dándose una tremenda vuelta que no se debería haber dado, y así siendo él el regalón de su madre, ¿cierto? Después él nunca más vio a su madre, después huyó. Entonces, no es que esté en potestad de ellos, pero lo que está en potestad de nosotros es si vamos a hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios o vamos a intentar hacer las cosas a nuestra manera. Y de eso vamos a vivir las consecuencias de las decisiones que tomemos. Diga. Volviendo al tema de Satanás va a estar atado. Esa es una buena pregunta y está respondida quizás no directamente en la Biblia, pero déjeme ver si encuentro el pasaje. Pero lo que habla las escrituras es que Satanás es atado y no habla de los demonios, que ellos van a ser atados. Ahora, uno puede pensar de que si el comandante es atado, ¿cierto? Todos los que están bajo sus órdenes se desparraman y no hay nadie que se pueda organizar, porque a diferencia del reino de Dios, el subyugamiento que hace Satanás no es por medio del amor, ni tampoco de la lealtad ni de la fidelidad, es por medio del terror y de la imposición del poder, ¿no es cierto? Entonces, uno dice que si el comandante, es como cuando, ¿cómo se llama? Le sacan de encima a un ¿cómo se llama? Dictador, a alguien. Obviamente que no se van a quedar ahí haciendo lo que el dictador siempre quiso que hicieran. ¿Entienden? Eso es desde un punto de vista. Sin embargo, las escrituras hablan de que cuando viene la ira de Dios, van a haber ciertas ciudades que van a ser malditas para siempre. Dice de que nunca más será habitada. Y será guarida de chacales, guarida de esto y de esto otro, dando a entender que van a haber, pese a que toda la tierra va a cambiar y va a ser restaurada en cierta manera en el reinado milenial, pero la Biblia nombra ciertas maldiciones específicas como y esta tierra nunca más será habitada. Van a haber ciertos sectores en la tierra que van a estar bajo la maldición de Dios y no van a ser habitados. Y probablemente en esas tierras de maldición estén los demonios. Porque dice, será guarida de chacales, guarida de etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que yo veo en las escrituras, por lo menos. No, ¿cómo se llama? Por lo que dice, ¿cómo se llama? En la Biblia no. Y yo creo que es por dos cosas, porque van a estar sujetos a esa tierra de maldición y porque como no tienen al comandante, obviamente que no van a querer seguir los principios de Satanás si nunca se han sometido a él por lealtad. ¿Entiendes? Porque la Biblia dice que después de los 1000 años, Satanás es el que engaña a las naciones, a los reyes de la tierra, para ir a esta última batalla que es la de Gog y Magog. Eso es lo que yo pienso que pasa con los demonios, por lo menos, que quedan en las tierras que están malditas, que no van a ser restauradas.
Bueno, hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, obviamente. Eso. hicieron a la muerte con un cuerpo imposible, con todo, viendo, va a estar la posibilidad. Sí, de hecho, sí, sí. Por eso que, o sea, de hecho, el propósito del Señor Jesucristo siempre es ese. Y su reinado, miren, si el reino de Dios está manifestado aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo, y la gente quizás más importante físico acá en la tierra para manifestarlo es la iglesia, cuánto más, ¿no es cierto?, va a ser cuando esté físicamente Jesucristo aquí. Por algo van a ser todos enseñados por parte de los escogidos de Dios en la tierra para instruirlos en la justicia, en la salvación, ¿cómo se llama?, en la palabra de Dios, en la doctrina. ¿Entienden? Para que sepan cómo comportarse, qué es realmente lo bueno, qué es realmente lo malo. Probablemente se va a actuar como juez, ¿cierto?, en muchas cosas, porque es un gobierno que tiene que obrar lo ejecutivo, lo legislativo, etcétera, etcétera. Con la diferencia que un gobierno teocrático. Aquí el que manda es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el propósito es que esas personas se salven y amen a Dios, viendo todos los beneficios que les trae el reino de Dios. Verdadera paz, verdadera seguridad. Pero va a haber gente que no se va a resistir y solamente se va a estar sometiendo porque no puede hacer nada en contra del poder que está gobernando. ¿Me entiendes? Porque cuando la Biblia describe a los escogidos de Dios como ejército de Dios, los describe como algo terrible. Dice, delante de ellos hay verde y cuando pasan ellos queda todo quemado, queda como desierto. ¿Entiendes? Suben ¿cómo se llama?, los muros como si nada y llegan al lugar de cierto el enemigo. Entonces es un ejército fiero. No es gente vestida de luz, ¿cierto?, que está como levitando en el cielo. ¿Me entiendes? Entonces es algo que se va a imponer con vara de hierro, como dice la Biblia. Pero claro, ahí va a haber mucha gente que sí se va a entregar al Señor Jesucristo. Dígame. Es que lo que pasa que es claro, los que no están en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Entiendes? Entonces, y los que están escritos en el libro de la vida, primero tenemos que ver el tema de que no es que el reinado milenial sea la última oportunidad para salvarse, porque no es la última oportunidad para los que han muerto antes del milenio. ¿Me entiendes? Sino que en realidad es una instancia porque va a haber mucha gente que va a nacer durante esos 1000 años. Entonces ellos van a vivir una realidad distinta a la que vivimos nosotros. ¿Me entiendes? Ellos van a nacer en un lugar donde va a estar gobernando Jesucristo y donde va a estar gobernando su iglesia. ¿Me entiendes? Entonces va a ser otra realidad donde podríamos decir que va a ser más fácil salvarse. ¿Me entiendes? Porque hay un gobierno físico del Señor Jesucristo acá en la tierra. ¿Entiendes? Es como, por ejemplo, cuando comparamos a Adán con el Señor Jesucristo. Adán tenía mucho más fácil el panorama para no pecar. Porque Adán estaba solo, no había nadie que lo tentara, estaba sin ninguna necesidad, estaba en un paraíso, tenía de todo, sin maldad, ¿cierto? Entonces, si él pecó y se rebeló, no es porque fue inducido por algo. En cambio, Jesús nació en un lugar lleno de maldad, gobernado por Satanás, con un montón de tentaciones, un mundo corrupto, donde había necesidad, había carencias. Adán no lo tenía. Si él no hubiese pecado, él no hubiese envejecido nunca. En cambio, Jesús estaba más encima en un cuerpo que se desgastaba, que se cansaba. Entonces, Adán tenía toda la ventaja. Algo parecido es con lo del milenio.
Entonces, no es como una última oportunidad para salvarse, al contrario, es otra realidad. ¿Ya? Ahora, las escrituras son claras cuando dice de que el que no está escrito en el libro de la vida y la única forma de salvarse es por medio del Señor Jesucristo. Y no es que Dios sea injusto, porque de alguna u otra manera Dios da la oportunidad para que una persona se salve. No necesariamente para que se haga miembro de una iglesia cristiana, porque la iglesia no salva. La iglesia administra la salvación. El que salva es Dios. ¿Me entienden? Entonces Él sabe quiénes están escritos en el libro de la vida y quiénes no, porque Él es el juez. Muchas veces uno como iglesia dice, este murió y no es salvo. O sea, podría saberlo si una persona que nunca quiso recibir, ¿cierto?, al Señor Jesucristo en el corazón, pero la última palabra la tiene Dios. Porque como también dice, uno de los propósitos con el que el Señor Jesucristo viene es a revelar las verdaderas intenciones del corazón. Entonces, los que no estén escritos en el libro de la vida van al lago de fuego y azufre. Y el juicio del trono blanco nos muestra de que hay gente que va a ser lanzada al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿serán todos los que nosotros pensamos como humanidad que se van a ir al lago de fuego y azufre? No lo sé. Quizás sean muchos menos de lo que pensamos. Ahora, si usted se va, ¿cuál es el pecado por el cual viene la condenación? No, el pecado, sí. Te puede decir, pucha, ¿por qué pecado yo me voy a condenar? Obviamente por cualquiera, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el pecado donde la humanidad se gana la condenación? Cuando, por ejemplo, cierto, el Señor Jesucristo dice, cierto, de que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y esta es la condenación, ¿cierto? Que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, no es por qué cantidad de pecado va a ser condenado, por eso que todos reciben la misma condenación. No que, a ver, este pecó poquito, le metemos una pata en el lago de fuego y azufre nomás. Este pecó harto, a este sí lo vamos a meter entero. No es como una balanza de cuánto pecaste, porque el pecado es haber rechazado la luz. El pecado es que la humanidad estaba condenada y no tenía nada que hacer y no tiene nada que reclamarle a Dios porque todos pecaron. Y eso no es culpa de Dios. Ni aún es responsabilidad de Dios impedir que el hombre peque. Ojo con eso. Entonces el hombre no tiene de qué ni cómo defenderse ante el juicio de Dios. ¿Ya? Y Dios, aún en esa condición, intervino para salvar a la humanidad. Se hizo hombre, se puso en el lugar del hombre para pagar ese precio, y el hombre aún así despreció ese proceso de salvación. Eso lo hace doblemente condenado por Dios. Y Jesús lo dice literalmente. Esta es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Les gustó más la maldad que el bien. ¿Y con qué se van a quedar? Con el castigo de la maldad. Ahora, ¿quiénes se van a ir al lago de fuego y azufre? Solo Dios lo sabe. Por eso que dice que serán abiertos los libros. ¿Verdad? Pero como bien usted dice, nunca fue el propósito de Dios que el lago de fuego y azufre fuese para la humanidad. Pero lo va a usar para eso. ¿Me entiende? Entonces, siempre fue para Satanás y sus ángeles, como, ¿cierto?, lo dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Y eso. Ahora ahí podemos entrar a otro debate que es más interesante, que el tema si la salvación se pierde o no se pierde. Pero ahí nos estaríamos metiendo las patas a los caballos. Yo en lo personal, esto es mío, son mis conclusiones bíblicas. Yo creo que la salvación no se pierde, pero no como lo muestran los calvinistas, ¿cierto? Que dicen de que una persona es salva y nada puede pasar que haga que pierda la salvación. Yo creo que la salvación tú no la puedes perder y nadie te la puede quitar. ¿Me entiendes? Jesús es claro cuando dice de que nadie los arrebatará de mi mano y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Y no hay nada que tú puedas hacer para perderla, porque tú no eres ni juez ni señor. Pero, y ahí está el pero,
La Biblia sí nos muestra pasajes que aparentemente nos dicen que la salvación se pierde. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo escribe y dice, sé fiel, o dice, ¿cómo se llama? Arrepiéntete, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Se supone que la salvación no se pierde. Y eso porque tenemos un concepto muchas veces encasillado en el calvinismo o en el otro lado. Y resulta de que nosotros tenemos que ver lo que realmente dice la Biblia. Entonces, si nos encontramos con esos pasajes, lo que Jesús nos está mostrando, lo que Dios nos está mostrando, es de que Él sí nos puede borrar del libro de la vida. Te dirá, mano, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo Dios nos va a querer borrar del libro de la vida? Y no, la Biblia no dice de que Dios nos quiere borrar del libro de la vida. Pero puede. Si quisiera hacerlo, lo pudiera hacer. Entonces, usted no puede perder la salvación, nadie se la puede quitar, ni el diablo. Pero Dios sí lo podría borrar del libro de la vida. Porque muchas veces el pensamiento calvinista nos dice que ni Dios nos puede sacar, porque Él no se puede contradecir. Es como que Dios dijera, ¡ay, me equivoqué, metí a al libro de la vida y ya no lo puedo borrar! Vamos a tener que meterlo nomás al paraíso. ¿Me entiendes? Entonces, ese no es el Dios soberano. Por eso que Jesús es claro, no te borraré del libro de la vida. Y eso, en vez de mostrarnos un Dios tirano o un temor, entonces Dios en cualquier momento me puede borrar del libro de la vida si me porto mal. Lo que nosotros tenemos que entender es que Dios ha jurado por sí mismo que nos va a salvar, no pudiendo jurar por otro mayor. Y eso nos muestra, en vez de temor y terror, nos muestra confianza en Dios. De que si Él, pudiendo borrarnos del libro de la vida, pudiendo sacarnos de su plan, porque nosotros constantemente lo decepcionamos, y no quiere hacerlo, y no lo va a hacer, no porque hizo un juramento y no puede quebrantarlo, sino porque cuando la Biblia nos muestra de que Dios hace un juramento y no lo puede quebrantar, no es en nuestro pensamiento cronológico, porque Dios no vive en el tiempo cronológico, Dios es un eterno presente. No es que Él hizo el juramento, como yo hago un juramento, pasan los días y los meses, y yo me arrepiento de haber hecho el juramento porque me di cuenta que la embarré. ¿Me entienden? Dios no es cronológico. Entonces, cuando Dios hace un juramento y dice de que Él no lo va a incumplir o no lo puede romper, no es que Él se va dando cuenta en el tiempo que algo pasó, pero como ya lo hice, no lo voy a romper porque soy un hombre de palabra. No es eso. Cuando Dios hace un juramento desde su punto de vista eterno, no desde un punto de vista cronológico. Por eso que dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hizo una promesa inquebrantable. No que Él se vaya dando cuenta de que las cosas van cambiando, pero tengo que cumplir lo que dije. No, Él lo que dijo lo hizo a sabiendas de ya todo lo que iba a pasar. Porque Él es un eterno presente. Jesús es el principio y el fin, está todo ahí. Entonces, cuando Él hizo la promesa de salvación y Él lo hizo nacer de nuevo, Él ratificó o puso esa promesa sobre usted. Entonces, no es que usted tenga que tener temor de que si hago algo malo, Dios me va a borrar del libro de la vida, porque Dios ya lo inscribió. No desde su punto de vista de tiempo cronológico, sino desde su punto de vista de tiempo eterno. Entonces, hizo una promesa inquebrantable. No porque se vea obligado bajo una palabra que dio, sino porque Él quiere no quebrantarla de sí mismo. Por eso que Pablo escribe de su beneplácito, de su amor. Entonces eso, en vez de mostrarnos un Dios que nos puede borrar del libro de la vida, nos muestra un Dios amoroso que no nos quiere borrar del libro de la vida. Y no lo va a hacer. Pero la Biblia nos muestra de que puede hacerlo, porque no nos tenemos que olvidar que es Dios. Y la iglesia muchas veces se olvida y cree que Dios es nuestro siervo, que hizo una palabra y tú no la puedes quebrantar, Señor, porque me lo prometiste. Y no es así. Pablo dice, ¿y quién le dirá al Señor que está bien lo que está haciendo o que está mal lo que está haciendo? Si Dios es justo es porque quiere ser justo. Y no cambia porque no quiere cambiar. Y no va a cambiar porque Él es así. Y no tiene por qué, y no va a ser nunca venido a ser juzgado por nadie. ¿Me entienden? Entonces, ese es el Dios que tenemos que conocer.
Entonces, el tema de la salvación no se pierde porque es un don de Dios, porque Dios hizo un pacto en sí mismo. No se pierde, pero Dios sí tiene el poder de borrar a alguien del libro de la vida. Ahora, usted me dirá, ejemplos bíblicos de que haya borrado a alguien del libro de la vida, no vamos a encontrar ninguno, porque Dios no quiere borrarnos del libro de la vida. Pero sí hay pasajes que nos muestran que sí puede hacerlo. Y no nos tenemos que olvidar de eso, que Dios es soberano. Porque el calvinismo muchas veces reposa en la soberbia de que nadie me puede quitar la salvación, ni Dios me la puede quitar. Y no, sí, Dios te la puede quitar. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. El tema es, ¿lo va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Y por qué lo haría? Judas No, Judas es hijo de perdición. Él se perdió. Y es clara la Biblia. Es hijo de perdición, se perdió. Y ahí Pablo dice, oh, inescrutables, ¿cierto? La sabiduría de Dios cuando habla de que hay vasos puestos para ira y otros para honra. Cuando dice, entonces tú dirás, ¿qué sacamos con hacer bienes? ¿Cierto? Si al final Dios es el que decide y quien resiste su voluntad. Tanto para hacer lo bueno y lo malo. Entonces ahí dice, oh necio, ¿cierto? Y habla, oh inescrutable, de la sabiduría de Dios. ¿Ven? Entonces en vez de juzgar a Dios en cosas que ni siquiera tenemos el entendimiento mínimo para poder llegar a entender, deberíamos agradecer la misericordia de Dios que ha tenido con nuestra impiedad, porque no tenemos ningún derecho a reclamarle nada a Dios, ni lo que haga con nosotros, ni lo que haga con otros, porque todos nosotros estábamos, miren, si Dios no fuese justo como lo es, y Dios se quiere parar desde el cielo y decir, ¿saben qué? Los voy a salvar, pero a quien a mí se me antoje. Ve a toda la humanidad, están todos condenados y saca un puñado así al azar, los pone ahí y les da conciencia para que se conviertan, se arrepientan, crean en Jesús y estos se salvaron y todos otros los condenan. Aún así no sería injusto. ¿Por qué? Primero porque Él pagó el precio. Compró a la humanidad completa. ¿Ya? Y segundo, porque toda la humanidad estaba condenada. Entonces todo lo que salga de la condenación que Dios haga a nuestro favor es gracia, es regalo. No es derecho. No es derecho de la humanidad ser salvada por Dios y no es derecho de la humanidad que Dios intervenga. Por eso que yo les dije de que no es responsabilidad de Dios que el hombre no peque. ¿Me entienden? Eso, para hacerlo corto, con respecto a si la salvación se pierde o no. Eso es lo que creo yo. No se puede perder, no la puedes perder. No hay nadie que te la pueda quitar, ni aún tú mismo. Pero Dios nos deja claro en la Biblia que Él tiene la autoridad de borrar a quien quiera del libro de la vida. Ahora, ¿lo va a hacer? La Biblia nos muestra que no. ¿Pero podría hacerlo? Sí. Y no nos tenemos que olvidar de eso. No como temor, sino que como muestra de que este Dios, que podría borrarme del libro de la vida por mis errores, no lo ha hecho. Y no lo va a hacer, porque me ama. ¿Entienden? Y porque es fiel. Eso.